Estás entrando en Vía Incógnita Radio. Acompáñanos por la senda de los enigmas. Un programa presentado por Luis Miguel Merino con la colaboración de Juan Antonio García y Rocío Maroto. Experimentación, investigación, tertulia, hemeroteca. Acompáñanos a descubrir viejos y nuevos misterios. Descubre, analiza, cuestiona, duda, comenta. Vía Incógnita. Un misterio diferente es posible. Hoy, en Vía Incógnita, testigos de la Santa Compaña. Desde Galicia, Juan Antonio García tendrá una entrevista con Ismael Báez, emitido desde el pueblo de Astariz, al lado del río Miño. El buen amigo Jonathan Zúñiga nos contará una vivencia muy personal, cuyo nombre hemos querido mantener: Ánimas Longras, las esferas en el camino. Continuamos con la sección Curiosidades y volvemos a perdernos entre los libros de nuestra biblioteca oculta, de la mano de Miguel Moraleda. Todo esto y mucho más en Vía Incógnita. ¡Comenzamos! Nos vais a permitir, antes de comenzar nuestro debate, que el buen amigo Jonathan abra la cabecera del programa de hoy, contándonos una leyenda de su zona y un caso real. Galicia y sus misterios nos abre sus puertas. En la Galicia profunda, aún muchas leyendas nos hablan de extraños seres que coinciden con pocos lo que tenemos en nuestra mitología, pero que tienen relación. Así, en la parroquia de Guillade, Pontareas, en un lugar también místico y oscuro que antiguamente pasaba un camino principal, se decía que allí por las noches podía aparecer un extraño ser llamado Oabixón. Si te aparecía, te iba a preguntar si preferías ir por la tierra o por el aire. Si la respuesta era por el aire, te daba un golpe y aparecías en el campanario de la iglesia. Si decías por la tierra, te dejaba ir en paz. De este personaje de la visión, el padre Sarmiento, en su viaje por Galicia, nos habla de que era un nombre también mítico de la Santa Compaña en ciertas zonas de Ourense. Y es también, sobre todo en las antiguas zonas rurales de Ourense y parte de Lugo, donde a los muertos se le cantaba un antiguo canto popular que se llamaba el abellón o abellón, que era como hacer un que le hacía la familia con mucho respeto, por lo que al final este ser está completamente vinculado al mundo de la muerte de la mitología galega. Aunque sigue siendo extraño
insólito y desconocido. Este fenómeno ocurrió en la aldea de Aspenas, en Ribadetea, Pontareas, y en una casa hace unas décadas que pasó, la persona más mayor de la casa ya no se valía por sí y trajeron una niña para que la cuidara. A partir de ahí empezaron a pasar fenómenos paranormales, objetos que se movían, ruidos como de pasos, y la cosa fue tanto a más que parte de la familia tuvo que abandonar la casa e irse a vivir para otra aldea de al lado, para Fozara. La señora ya estaba muy mayor, los fenómenos siguieron pasando, pero pronto ésta se murió. Y tras morirse la señora, pues pasaron de ocurrir esos fenómenos, por lo que se pensaba que tenía que ver con ella. Pero sin en cambio, la niña, ¿para dónde fue? Para el siguiente sitio que fue, en ese mismo lugar, siguieron pasando fenómenos paranormales. Esto no es un caso nuevo, esto ya pasó en otros casos más famosos de Galicia, como a Casa do Demo, o como el famoso caso hace casi 100 años del duende de Zaragoza. Donde al final era sobre todo niñas o jóvenes que eran al parecer quien atraían pues esos fenómenos paranormales o esos seres que parecen venidos de otra realidad. Buenas noches a todos los amigos del misterio, bienvenidos a Vía Incógnita Radio. Hoy os vamos a recordar que no estamos en el Salón de los Misterios del amigo Juan, sino que estamos emitiendo el programa desde un enclave, el cual ya os prometimos que íbamos a hacer aquí un estudio y en ello estamos. Es posible que escuchéis ciertos sonidos exteriores, como pueden ser música, pero bueno, le intentaremos luego con la edición intentar simularlo un poquito. Y Juan, en este lugar donde estamos emitiendo hoy, además están pasando en el estudio algunas cosas de momento curiosas, ¿no? De momento me está sorprendiendo porque es un lugar que nosotros conocemos bien, es un lugar que normalmente nunca hemos tenido absolutamente nada, es, digamos, un sitio de pruebas que tenemos para el grupo nuestro, es un lugar completamente desconocido y la verdad es que desde que hemos empezado el experimento, que llevamos unas cuantas veces, están pasando cosas. Esto luego lo queremos definir en un programa donde contemos exactamente lo que está pasando, pero desde luego sí están ocurriendo cosas que nos están sorprendiendo. Pues desde este lugar estamos emitiendo y al que estáis escuchando hablar es a Juan Antonio García, él es fundador de Omega 4 y también investigador en la Sociedad Nacional de Parapsicología Española. Buenas noches, ¿cómo estamos? Pues buenas noches, encantado de estar otra vez aquí en nuestro programa. Oye, hoy vamos a hablar de un tema totalmente diferente, la Santa Compaña. ¿Qué te parece el tema? Pues súper interesante y mucho más después de una visita que he hecho hace poco precisamente por esas tierras. Por supuesto, luego nos va a sorprender y luego vamos a comentar un poco lo que vais a escuchar luego posteriormente. Aquí a mi otro lado, a mi diestra, Rocío Maroto, ella es experimentadora en Omega 4 Investiga y también es investigadora en la Sociedad Nacional de Parapsicología Española. Buenas noches, Rocío. Muy buenas noches. Hoy vamos a hablar de leyendas, de la Santa Compaña.
¿Qué te parece el tema? Interesante, muy interesante, como dice Juan. Tú no has tenido todavía la oportunidad de subir a Galicia, ¿verdad? No, no he tenido la oportunidad. No te lo puedes perder, ¿eh? Porque la verdad es que es emblemático. La próxima tengo que subir. Oye, nos tienes que acompañar porque Hombre. nos quedan visitas allí, Juan, ¿eh? Hombre, desde luego, yo siempre estoy encantado, aparte que los que nos hacen allí de anfitriones son grandes amigos nuestros, y yo lo conozco a Ismael de hace muchos años, y a mí me gusta ir de vez en cuando, mucho más ahora en las experimentaciones que estamos haciendo allí, que la verdad es que es muy, muy interesante a nivel de divulgación, y algunas cosas que tenemos preparadas que, bueno, que ya iremos dando sorpresas. Pues vamos a ver qué es lo que opinan nuestros dos colaboradores de este tema. Quiero comenzar dando, ya sé que está un poco pisoteado el tema, pero básicamente el inicio de la Santa Compaña viene de la mitología nórdica, hace referencia a lo que es el carácter más germánico, nos vamos a lo que se llamaba la caza salvaje de Odín, de Thor, ¿no? Que hacía referencia a unos espectros que, acompañados de perros, lo que hacían era que salían a batallar, ¿no? Entonces se dice que ese es el origen de la Santa Compaña, y fue en Galicia donde quedó un poco más o mejor plasmada. Sin embargo, tengo que deciros a todos los oyentes que hay salpicaduras de algo parecido a la Santa Compaña, que generalmente puede haber ocurrido que haya traspasado las fronteras europeas, incluso en Latinoamérica. Si nos vamos a la zona de Honda Tolima, nos encontramos dos referencias, que son los aparecidos de la popa y las ánimas de la tercera, que hacen también referencia no a unos monjes, sino a unos curas, que en vez de estar vinculados con la muerte, como es la Santa Compaña, están más bien vinculados a los rezos, ¿no? Que lo podéis ver por el camino, y lo que buscan estos curas espectrales es el descanso para poder rezar. En primer lugar, voy a comenzar contigo, Juan. Verás, yo soy un gran fan de la Santa Compaña. Sabemos que la leyenda es la leyenda, sabemos que toda leyenda tiene un inicio, en un principio, pero luego sabes que hay mucha parafernalia por detrás, y sabemos que hay mucha invención tradicional. Sin embargo, tengo que hacer, yo soy un gran defensor, ya sabes que yo defiendo mucho el tema de los patrones, y cuando resulta que tenemos una cantidad de testimonios de personas que no tienen por qué mentir, personas que se han encontrado ya no solo con la Compaña, sino con esas luces populares de Galicia, ¿tú crees que puede haber parte de verdad? A ver, digamos que la fenomenología yo creo que es cierta, hay fenomenología, una cierta fenomenología que en distintos lugares la han llamado de distintas formas. En la misma Galicia, una de las cosas que he aprendido yo es que la Santa Compaña, digamos que se llama en dos sitios determinados de Galicia, en el resto, en distintas aldeas, cada uno lo llama de una forma, y la fenomenología es distinta. ¿Entiendes? Entonces, a ver, hay una fenomenología, y toda esa pueden ser monjes, como has dicho tú antes, en procesión, puede ser muertos, una procesión de muertos, puede ser luces, como le pasó a nuestro compañero Jonathan, puede ser una serie de cosas que todas se meten dentro del nombre de Santa Compaña, pero son fenomenologías distintas. Y lo que pasa en Sudamérica, los testimonios que hay allí, pues es igual, es otro tipo de fenomenología. Lo que has comentado antes de la hueste salvaje, la caza salvaje de los vikingos, es, a ver, lo que narran es de Odín, digamos que todos los guerreros muertos en batalla, pues llegará un día que se levantarán en defensa de Odín, o sea, están sentados allí en el Valhalla. Y bueno, y habrá una batalla, esa es la hueste salvaje, esa de la que dicen. Claro, en Galicia, digamos que la tradición esa, porque la tradición de Odín viene también de los celtas, es todo cultura celta, nórdica, y toda esa viene de Galicia. Entonces es normal que en Galicia se haya quedado antes esas leyendas que lo que luego surgieron después. Rocío, ¿tú crees que puede existir algo de verdad en la leyenda de la Santa Compaña según testimonios? A ver, es que la cosa, yo no lo he visto, entonces no tengo la oportunidad, pero yo creo que algo de cierto sí tiene que haber. Yo estoy contigo, pero más que nada porque son demasiados testimonios, y te voy a decir una cosa, Rocío, separados por bastantes kilómetros. Sí. Ya lo dijo cierto investigador, no recuerdo el nombre, en cierto podcast, y yo estoy bastante de acuerdo con él. Puede caber la posibilidad, a ver qué os parece, empiezo con Rocío y luego paso a Juan. Puede caber la posibilidad de que esas figuras que las personas se están encontrando en los caminos, en cruceros, en senderos, en vez de ser una Santa Compaña, sea una especie de espectrogénesis, es decir, de unas imágenes que puedan pertenecer al pasado y que te las encuentres? Pues puede ser. Lo que pasa es que, claro, ya te digo que es mucha casualidad que todo el mundo vea lo mismo, ¿no? Es que no ven lo mismo, Rocío. El problema está que unos ven las figuras, otros ven las luces,
De hecho, hay testimonios que incluso dicen que ven personas normales, como tú y como yo. Ajá. Entonces yo sí que a lo mejor me cuadra un poco el decir, ¿pueden ser espectrogénesis? Puede ser, son fantasmas normales. Vamos a ver, no dejan de ser, a lo que me refiero que no dejan de ser fantasmas. Entonces, uno los ve de una manera, otro los ve de otra. Sí, pero ¿sabes qué es lo que me llama la curiosidad? Que en Galicia, curiosamente, es el lugar donde más se ven estas figuras. Sí. ¿Por qué crees que puede ser? No sé, hay varios puntos de España donde también lo han visto, ¿no? O algo parecido. Sí, los hay. Por ejemplo, en las Urdes, por ejemplo, también se han visto luces, algo parecido, ¿no? A algo parecido a la Santa Compaña. Entonces, no pudiera ser a lo mejor, no sé cómo decirlo, como un grupo de fantasmas, yo qué sé, almas en pena, digámoslo así. A ver, eso sería como muy romántico, ojalá fuera así, ¿no? Yo no lo niego, yo no lo niego, desde luego. Pero desde luego sí que hay bastante variedad respecto a esas visualizaciones. Yo te pregunto ahora a ti, Juan, ¿tú crees que podrían ser espectrogénesis? Esas imágenes del pasado. Claro, puede ser espectrogénesis, unas ciertas testimonios. Es que ya te digo que dentro del nombre de Santa Compaña se meten muchos testimonios. Yo he escuchado testimonios de luces. Nosotros en nuestra aldea del silencio, uno de los sitios que experimentamos, una de las cosas que se cuentan allí es precisamente una procesión de luces que pasa por la calle del pueblo. Es decir, según tu criterio, podría caber la posibilidad de que eso que se está viendo en Galicia puede ocurrir también, como dice Rocío, en otros lugares de España. Claro, son distintos fenómenos, distintos testimonios, pero que todos se abarcan dentro de esa que es una procesión, o de muertos, o de luces, o de monjes, o lo que sea. Es una procesión. Y dentro de eso creo que hay muchos tipos de fenomenología. Yo también estoy de acuerdo contigo, pero te voy a decir una cosa. Mira, el buen compañero Jonathan a mí me hizo recapacitar con un comentario, y fue el siguiente: si tú sales de la ciudad, sales de lugares donde hay coches, donde la gente va frenética al trabajo, y sales a un lugar como Galicia, que estoy de acuerdo con él en que hay ciertos puntos que por antigüedad, por lo que fuera, hay una energía especial, y tú lo has podido comprobar en el Castro de Santa Lucía. Te daba mucha paz, a personas nos daba sueño, se estaba muy relajado allí. Puede ser que nosotros, yo estoy de acuerdo con él, sin quererlo, abramos un poquito más nuestro prisma cuando llegamos a esos lugares. Claro, cuando tú tienes más tranquilidad, más silencio, digamos que los sentidos se despiertan, eso está claro. Incluso aunque sea la naturaleza. Claro, la naturaleza con más motivo todavía. ¿Tú crees que sí, no? Sí, por supuesto. Y hay lugares, nosotros sabemos que hay sitios que por las características que sean telúricas, son lugares de poder, que de hecho los han habido siempre, y es donde precisamente se han construido los castros, se han construido los antiguos sitios de oración, que luego se han convertido en catedrales, en iglesias, porque se han cristianizado. Eso ha pasado por toda España. O sea, hay lugares que tienen, no sé, algo especial. Y en esos lugares, pues claro, es más fácil que esta fenomenología, digamos, que aparezca, ¿no? Y que aparezcan cosas, como nos puede nuestro Lamín, en varios sitios. O sea, son lugares que tienen algo especial, que tienen más fácil que este tipo de fenomenología aparezca. Pues vamos a preguntarle a Rocío. Yo sé que puede ser un tema como muy pisoteado, pero para todos los oyentes que no conozcan el tema de la Santa Compaña, hay una serie de ritos y tradiciones con los cuales podemos, tal vez, según dice esa tradición, defendernos o espantar o huir de la Santa Compaña de alguna manera para que no nos afecte, ¿no? Porque ya sabemos que la Santa Compaña sí o sí está ligada a la muerte. Sabemos que la tradición dice que es una cantidad de ánimas en procesión con formas de monjes, que el primero de la fila es una persona viva que porta un candelabro o porta un velorio. Hay dos vertientes: las personas que dicen que ese candelabro, si se lo pasa a otra persona viva, se queda con esa maldición y tiene que vagar con la Santa Compaña. Y luego está la vertiente de que, acabamos de escuchar una expresión, no os asustéis, es que hay algún que otro petardo por ahí que parece que están de fiestas. Y hay la otra versión, que es la que dice que cuidado, que lo que está aportando, el velorio que está aportando es un futuro muerto, que luego aparece. Sabemos. ¿Cómo podemos defendernos de la Santa Compañía? Bueno, pues aquí tiene el dato, Rocío. Rocío, ¿qué es lo que has encontrado? Bueno, yo lo que he encontrado es que se pueden aparecer en caminos, senderos, bosques, cruceros y lugares antiguos. Y en raras ocasiones se les ve vagar cerca de pueblos y de iglesias y cementerios. Resulta que ya han habido varios investigadores, pero uno en especial, que además está afincado en Galicia, a ver qué opináis. Resulta que él ha podido comprobar que una gran mayoría de testimonios que han visto a la Compaña en su zona, en los caminos donde se ha aparecido la Compaña, él ha podido comprobar que sí o sí, en un lado del camino, de una iglesia,
y al otro lado del camino te da o a una iglesia o a un cementerio. Cuidado, es mucha casualidad de que esos caminos tengan un punto eclesiástico o un punto mortuario, vamos a decirlo. Claro, pero es que precisamente los puntos eclesiásticos se colocaban en zonas de poder, donde habían antiguas zonas donde los indígenas tenían un dolmen, un oratorio, un oráculo. Siempre, digamos, que esos lugares son los que ha aprovechado la iglesia, se han aprovechado para hacer este tipo de sitios. O bien un cementerio, o bien una iglesia, o bien un templo. Entonces, claro, no me extraña que muchos testimonios coincidan con lugares donde precisamente hay esto, ¿no? Porque son lugares especiales. Claro, yo no había pensado en esa opción. Digo, ¿por qué narices un lado del camino da una iglesia, el otro da otra iglesia, otra? Es cierto que son, oye, pues puede ser lo que tú dices, que están cristianizados sobre terreno pagano. Sí, casi todas las iglesias y los sitios estos claves se hacían sobre sitios paganos donde había algún tipo de restos, o bien de oráculos, o bien de oratorios, o bien de sitios de esto de poder que ya habían estado los indígenas. Eso se sabe. Y se cogía, se ponía la cruz, se cristianizaba. El mismo Castro de Santa Lucía, le han puesto Castro de Santa Lucía, pero eso es un castro que hay en mitad del este mucho antes de que la religión cristiana estuviera por aquí. Claro que sí. Rocío, oye, ¿qué pasa si vamos por un camino de Galicia? Vemos que hay una serie de figuras que no te monjean en un principio. ¿Qué es lo que dice la tradición? ¿Cómo podemos defendernos de esto? A ver, la tradición dice que podemos agachar la cabeza cuando pasen, rezar y sin mirarlo fijamente. No debemos jamás aceptar la vela que ofrece, o el... Sí, el velorio que llevan, sí. Haceremos un círculo en el suelo de protección, nos metemos dentro, podemos recitar algún salmo del libro de San Cipriano y podemos tomarlos hacia abajo, a un lado del camino, sin mirarles. Y lo más fácil, salir pitando. Mira, escucha, Rocío está aquí riéndose, pero te voy a decir una cosa que me acabas de recordar. Y escucha, esto ahora mismo es que me ha venido a la cabeza. A mí me da rabia que hoy no haya podido estar la compañera Santi. Y os voy a decir por qué. No estabais vosotros, pero yo la pregunté. La hice de broma, la dije, venga Santi, cógete el tole-tole, que nos vamos a ir a Galicia en busca de la Santa Compañía. Y me dice Santi, y una leche. Y digo, me está diciendo a mí una experimentadora de campo que no a algo que es en un principio una leyenda. Pues cuidado, igual que Santi, hay personas que creen lo suficiente como para salir, que yo te lo propuse, Juan, que a mí me da la sensación de que tú eres también reacio. Yo te dije, vamos a darnos un paseo nocturno por un cruceiro, por un sendero, por un camino boscoso. Y tú casi que como que eras reacio, como que no te terminaba. No, al contrario, yo lo que pasa es que después de la paliza que nos dimos durante el día, me coges y me pegas otra paliza por la noche. Es que, a ver, cuando estuvimos en Galicia aquí con Luis y con los otros compañeros, es que nos hacíamos de media 8 a 10 kilómetros diarios por medio del monte. ¿Tanto nos hicimos? Hombre, no te preocupes, Luis, que la próxima vez yo te acompaño. Cuando vienes destrozado, llegas al hotel, lo que te apetece una cervecita, no volver a salir otra vez al monte por la noche. Hay que ir. Pues yo fíjate que estaba un poco con la idea de, digo, a lo mejor Juan es que no quiere dar el paseo porque como intuye que no se va a encontrar nada extraño. No, o sea, a mí me encantaría encontrar una serie de luces populares. Pero escucha, ¿tú ves la posibilidad? Tú como persona racional y objetiva que eres, ¿tú te ves en un camino de tierra o te ves en un bosque gallego y con la mentalidad de que a lo mejor puede aparecer algo? ¿O vas a suponer o vas a dar por hecho que no? ¿A ti puede que algún día te toque la lotería? Hombre, no lo sé, supongo que no. Hay posibilidad. Sí, claro, tú fíjate la cantidad de millones de gente que pasean por Galicia todos los días, y hay una serie de testimonios, aunque son muchos testimonios, en realidad son pocos. Pocos. A ver, tú sales y puedes tener esa suerte, es poco probable, pero puede pasar. Puede pasar. Bueno, pues si te parecen pocos testimonios, Juan, os voy a dar unos datos que he conseguido recopilar, ¿vale? Gracias a ciertos compañeros de allí. Y vamos a ver si son pocos, y además son estadísticas respecto a los últimos años de apariciones de la compañía de luces populares y de este tipo de casos. Se han concertado 277 casos. A mí no me digas que 277 casos en un principio son pocos, porque no. Eso no es poco, eso no es un número pequeño, macho. Pero son pocos en comparación con las millones de personas que pasean por Galicia todos los días. Espera, que te lo voy a desglosar. 70 por cada 100 mujeres. 84 mujeres por cada 30 de 100. Estamos hablando que estas han aparecido en senderos. Se han encontrado en momentos de diversión, es decir, personas que
venían de las mozas, de los fiadeiros, de tabernas nocturnas. Estamos hablando de 57 personas por cada 100 personas que se han encontrado con lo extraño en los caminos de Galicia cuando venían de diversión. Sigo desglosando, de trabajar. Personas del riego nocturno, 17 de cada 100. Que venían de molinos, 12 de cada 100. Te sigo desglosando, que venían de amistad y familiar, que venían de un entierro, que venían de ver a alguien de la aldea cercana. De velatorios, 3 de cada 100. De aldea a aldea, de paseos de aldea a aldea, 11 de cada 100. En el ámbito más antiguo o construcciones, como pueden ser castros, monumentos arqueológicos, se han encontrado en cementerios, iglesias, encrucijadas, fuentes y ríos 65 personas de cada 100. Aquí hay un número de personas, Juan, que yo no puedo decir, después de todas estas personas que están contando esto, yo no puedo decir que esto es mentira, tío. Y hay una serie de testimonios que a mí no me cuadra que esto sea mentira. No, si mentira no, si ya te digo que el fenómeno existe, que sea realmente lo que cuentan, la tradición de una procesión de muertos, en el que llevan a un muerto, digamos, para a una persona que es el que va a morir y tal, pues ahí es donde ya entra mucho la tradición, la religión y tal, pero la fenomenología existe. Tú me estás dando una serie de estadísticas, que está muy bien, o sea, hay bastante gente, pero vamos a ver, Luis, si esta misma estadística la hacemos en España en fenomenología, ¿cuánta gente ha sentido algo respecto a fenomenología? Esa estadística se te queda muy cortita. Claro, pero no estás en un lugar donde te puedes concentrar ni donde puedes estar relajado a lo mejor, ¿no? Como puede ser Galicia. Ya, pero está en tu casa, porque la fenomenología normalmente ocurre en tu casa, fenómenos que ocurren a la gente, que muchas no le dan importancia, otras sí, otras se lo callan. Sí, pero no suelen ver. Vamos a ver. No, pero si no es ver, me estoy diciendo fenomenología. Claro, aquí estoy hablando de personas que han visto cosas en un camino. Sí, pero es que esos testimonios, unos han visto luces, otros han visto unas sombras, otros han visto una procesión, otros han visto, han escuchado ruidos. Pero te parecerá poco. No, para nada, me parece bastante gente, pero yo me refiero que contándolo con la cantidad de gente que anda por Galicia, pues es como si te tocara la lotería. O sea, el que tú vayas, salgas al monte una noche y te lo encuentres, puede ser, pero es muy, o sea, la estadística es muy baja de que te pueda pasar. Rocío, ¿tú qué piensas? ¿Qué te parece esta estadística que he dado? ¿Te parecen muchas personas? ¿Te parecen pocas? Yo creo que me parecen pocas. ¿Te parecen pocas personas? Yo creo que sí. Bueno, madre mía, estamos hablando de personas que están separadas hasta por 100 kilómetros de distancia, 200, Si están tan... ¿cómo se dice? Es que es mucho el terreno a cubrir. Claro, por eso digo que deberían verla más personas, pero bueno. ¿Tú crees, ya un poquito de broma, tú crees que si te subes a Galicia con nosotros, tú te pegas un paseo nocturno conmigo a la luz de un candil, probamos suerte a ver si nos encontramos con lo extraño? Por supuesto, para eso soy investigadora. Bueno, y yo también, a mí me deja descansar durante el día y me voy por la noche, pero lo que no me puede meter 8 kilómetros de día, 8 kilómetros de noche. Bueno, pero a ver, que yo ya tengo una edad. Oye, yo no tengo ningún problema porque yo soy investigadora, Luis. Oye, pues ya solo te queda convencer a Santi para que se venga también, porque te lo digo sinceramente, Santi me dejó caer que le da un poco de reparo. A mí no. Porque dice que las personas que a lo mejor tienen sensibilidad, como puede ser ella, Juan, quién sabe, allí con la percepción del silencio, esos lugares con esas energías tan especiales, ¿quién no te dice, Juan, que de repente... Sí, se le puede multiplicar digamos, la forma de verlo, de presentir algo. Puede ser, ¿no? Sí, claro, perfecto. Sí, porque no hay ruido, no hay nada, y te concentras más. No, y dice, claro, como dice Jonathan, hay energías especiales, ¿eh? O sea, hay lugares que, oye, mantienen una energía extraña. Tengo que ir, Luis. Galicia es mágica de por sí, y tú lo notas porque en el momento que, vamos, por lo menos lo que yo noto y lo que yo siento, y mis orígenes son muy alejados de lo que es Galicia, porque mis orígenes son andaluces, pero yo cada vez que voy a Galicia, yo noto algo especial, noto algo en el cuerpo que me dice, estoy en un lugar mágico, estoy en un lugar especial. No, por supuesto, y además nuestro amigo Antonio Cobos del Ojo de Horus ayer me comentaba durante cierta entrevista que realmente hace falta más tiempo, pero las personas que realmente están allí, cerca de esos lugares, se convierte en algo normal el sentir cosas especiales, sí, en castros, en pazos. Voy a contar una cosa que además curiosa, porque me la comentó el compañero Miguel Moraleda, sobre Aldo, sobre Sol, sobre Piedad, el grupo EPTA, que les tenemos mucho cariño, desde aquí les mandamos un fuerte abrazo. Resulta que le comentaron a Miguel que estuvieron hace un tiempo en Galicia, en un pazo, sabéis que donde, por ejemplo, el pazo donde estuvimos nosotros, sí, esos lugares rústicos para albergar, que oye, que son increíblemente bellos, y donde se estaba presentando
habían varios clientes que habían presenciado a un hombre vestido pues de otra época. Y parece ser, como pequeño apunte, que cuando llegaron allí, cuando llegó el amigo Aldo, Sol, Piedad, descubrieron la persona que estaba allí, por lo visto llevaba 500 años ese fantasma viviendo ahí, y dice que les costó un poco, como ellos suelen decir, que se fuera, porque parece ser que el tío no se enteraba que había muerto, hasta que por lo visto ya Sol le dijo, pero tú puedes comer, tú orinas, tú duermes, y parece que se fue un poquito, pero que estaban ya perdiendo clientes, que ya ya parece que no es ninguna broma, Ya la gente se estaba dando cuenta, porque además había golpes, había historias en las habitaciones, entonces ya la gente, y ya parece ser que se ha terminado, como pequeño apunte. Las cantidades de anécdotas que tiene el grupo esta. Y luego, fijaros, cuando dices que Galicia es mágica, ya no es solo por el tema de la Santa Compaña, cuidado. No sé si habéis oído hablar alguno de los dos de San Andrés de Teixido. Sí, yo he estado allí. Vai de muerto que no foi de vivo, que vaya de muerto el que no vaya de vivo. Y yo cogí mi piedrecica del camino y me la subí y o sea, ¿cómo no me lo dices? ¿Cómo no me lo cuentas? Pues estuve ya hace bastantes años precisamente con Ismael, que es el que me llevó. Y pues cogimos nuestra piedrecica, la subimos en el coche, para que nosotros en vez de subir andando subimos en el coche. Fíjate. Pero llegué allí y dejé mi piedra allí en el... Yo no lo sabía que tú conocías esto. Hombre, claro que lo conozco. Pues estabas al lado de Fisterra. Sí, claro. ¿Tú conoces la leyenda, Rocío? No, yo no. ¿Quieres que te la cuente? Me la cuenta. San Andrés de Teixido, vai de muerto que no foi de vivo, que vaya de muerto el que no vaya de vivo. Hace referencia a que todo el mundo debería pasar por San Andrés de Teixido, que es un lugar ya de por sí mágico, no solo por la iglesia, sino porque era una especie de castro antiguo, ¿no?, que llegó y se cristianizó. Y entonces es muy bonita la leyenda, porque los peregrinos, hay muchos peregrinos que creen que el camino de Santiago termina en Santiago de Compostela, y están equivocados. Hay que ir hacia Andrés de Teixido y puedes terminar perfectamente en Fisterra. ¿Qué es lo que dice la leyenda? Que las almas que no han ido en vida tienen que ir de muertas. Y entonces tú por el camino, dice la leyenda que no solo no deberías matar bichos, no deberías matar una mosca, no deberías matar una salamandra, porque dicen que esas almas se meten en los animales y están intentando llegar hasta la iglesia de San Andrés. Todavía la parte más romántica, que dice que se puede meter en seres inertes como son las piedras. ¿Qué es lo que hacen los peregrinos, Juan? Pues coger una piedra de abajo del camino y subirla y la ponen en una pila que hay allí, precisamente antes de llegar a eso, que es donde colocan, digamos, para que esté más cerca, para ayudar a esas almas que están intentando llegar allí al santuario. ¿Qué te parece la leyenda? Curiosa, sí. ¿Te parece curiosa, no? Curiosa, muy curiosa. Bueno, pues ahora voy a decir una cosa. Tú que decías de que las casualidades de la Santa Compaña, que tan difíciles, yo vuelvo a decir que soy un gran fan de la Santa Compaña. Nuestro amigo Jonathan Zúñiga, que es harto conocedor de la zona de Pontareas, te voy a decir una cosa, él sabes que ama el misterio, él sabe que es muy montañés, él recorre pueblos, aldeas, invita a los ancianos a cafés para que le cuenten la leyenda de la historia, y nunca se había encontrado con el misterio, nunca. Dentro de unos cuantos minutos le vamos a tener en un testimonio, el cual yo recuerdo que hizo el hombre un directo para Facebook y dijo, tengo que decir que después de todos estos años me he encontrado con algo que no puedo explicar, así que quiero que ahora después os quedéis todos para escuchar estos testimonios. Pero os voy a decir una cosa también, si os gusta el tema de la Santa Compaña, de esta Galicia mágica, tenéis que iros al programa número 5 de Vía Incógnita, que estuvo emitido, ¿verdad, Juan?, desde el Castro de Santa Lucía, sí. En la Ruta Misteriosa, junto a Ismael Báez y con Jonathan, que por supuesto estuvimos allí pasando el día. Y yo creo que les completaríamos un programa justo con el de la Santa Compañía, que darían encantados si les gusta esa Galicia mágica, ¿verdad? Pues sí, perfecto, y además yo estoy deseando escuchar el testimonio de Jonathan. Pues te va a sorprender, la verdad que sí. Sé que además que encantarle la leyenda, las tradiciones y tal, sé que es bastante escéptico en cuanto al misterio. Entonces, oye, me encantará escucharlo. Y ha llegado el momento de despedirnos. Rocío Maroto, muchísimas gracias por estar hoy aquí en Vía Incógnita otra vez más. Muchas gracias, a mí me encanta estar aquí. Iba a despedir a Juan, pero no le voy a despedir del todo y vais a saber por qué. Antes de nada, para las personas que queráis hacernos comentarios, estamos disponibles en iVoox, si queréis dejarnos alguna sugerencia, si tenéis o preferís dejarnos algún mensaje, algo que tengáis que decirnos, a través del correo electrónico fotografiafantasma@gmail.com, todo junto y sin acentos. Y digo que no despido a Juan del todo, porque Juan le vamos a tener ahora a continuación. Juan, ¿qué es lo que nos vas a mostrar? Estuviste en Galicia y tienes una entrevista, ¿qué pasa? Pues le pregunté precisamente a nuestro compañero Ismael sobre la Santa Compaña. ¿Desde dónde está emitido? Está emitido desde Astariz, una aldeíta que hay allí, que es donde vive este amigo nuestro, que tendrá 7 o 8 habitantes. Fíjate, al lado del río Miño. Al lado del río Miño, en un sitio. Y en poblaciones cercanas, es una población cercana también a Troncoso, que son lugares
realmente mágicos, realmente Y al espectaculares. sanatorio de Toé, psiquiátrico, muy cerquita, Si es que que también estuvimos experimentando allí. Tenemos de todo allí en Galicia, así que madre mía. Bueno, pues escucha, Juan, vamos a poner ahora tu entrevista, ¿qué te parece? No lo perdáis porque tienen unas ideas muy curiosas el compañero Ismael respecto a la Santa Compañía. Y aquí despedimos también a Juan, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros hoy. Encantado y hasta la próxima. Y aquí le dejamos con el compañero Ismael. Hasta ahora, amigos. Estás escuchando Vía Incógnita. Buenas noches. Pues aquí estamos en un lugar privilegiado al lado del río Miño y con un invitado, ya un viejo conocido de Vía Incógnita. Buenas noches, Ismael. Hola, buenas noches. El tema del programa de esta noche trata sobre esa tradición o leyenda que achacamos de alguna manera a Galicia, que es la Santa Compañía. ¿Qué es lo que opinas tú de la Santa Compañía? Pues la verdad es que se me hace bastante complicado tener una opinión definida y fácilmente transmitible de lo que pueda ser. Me quedo un poco con la teoría de que es una manifestación del inconsciente colectivo que, lejos de ser una explicación simplista o carente de magia, creo que es todo lo contrario. Creo que habla de un mundo muy humano que de alguna forma dejamos un poco abandonado, de toda una dimensión emocional o de pertenencia de grupo, de pertenencia al propio género humano, y tremendamente compleja y fascinante para mí. Claro, porque yo os he escuchado comentar al amigo Jonathan y a ti que digamos que la historia esta de la Santa Compañía en cada aldea la llaman de una forma y digamos que son historias distintas que de alguna manera se relacionan con ese nombre, pero que muchas veces no tienen que ver una con otra. Claro, tienen que ver en una serie de rasgos colectivos que claramente definen un fenómeno, pero posteriormente la intrahistoria de cada uno de estos casos habla precisamente de la historia, valga la redundancia, del lugar. Y cuando se aparecen estos difuntos, personas que habitaron en esa misma aldea, con la complicidad y con la historia difícil de asimilar de ese entorno. Es decir, si nos vamos a como una especie de extrapolación a lo que es un fantasma, pues un fantasma te puede aparecer por una historia no solucionada y la propia manifestación lo que pretende es ayudarnos a solucionarla o que quede patente una injusticia, pero esto funciona de forma colectiva. Es decir, el hecho de que aparezca toda una comitiva, incluso de personas que no sabemos definir, que son tan ancestros, tan antiguos, que no lo reconocemos, casi siempre hay alguno que sí que reconocemos, nos habla de que van en grupo. Es decir, es como que se va heredando un problema familiarmente, colectivamente, y esa manifestación continúa reclamando justicia. Casi siempre, y es otra de las visiones de la Santa Compañía, se produce la manifestación al poco rato de una injusticia social, como por ejemplo una persona mayor que abusa de una persona más joven sexualmente, de un robo, de cualquier tipo de injusticia que se podría producir en este ambiente rural y que de alguna manera no se podía manifestar personalmente. Una persona individual no podía llevar esa manifestación porque iba a recaer sobre sí la responsabilidad y la complicidad de esa denuncia, pero sí que lo hace su consciente colectivo de esta forma.
E insisto, no quiero decir que sea una invención la Santa Compaña, Sí, sino sí, que sí. de alguna manera se manifiesta, igual que se manifiestan Claro, pero- los fantasmas, porque hay algo que resolver. Claro, me está sorprendiendo porque, a ver, yo lo que tenía entendido de la Santa Compañía, que es una hueste donde, digamos, que van recogiendo a las personas que van a ir muriendo en ese momento. Por lo menos Sí. esa es la historia que yo conozco. Sí. Ahí está la tradición esa de decir, no, tienes que hacer un círculo, no mirar directamente para que no te sustituyan a ti por el difunto que va a venir. Sí. Pero claro, lo que me estás contando de cómo para reparar una injusticia, yo ahí ya me sorprende, ¿no? Es una visión. Sí, una de las es mía, visiones. no es mía, pero la verdad es que un poco indagando y por mi trayectoria personal me casa muy bien, sobre todo por los años que llevo muchos viviendo en rural y te das cuenta de que hay algo colectivo, como lo mismo que sucede en una familia, que igual nos podríamos hacer una idea más fácil, ¿no? Al nieto se le apareció el abuelo que no conocía y que le transmitió una información. Pues esto es algo similar, pero en el colectivo de aldea. En el colectivo donde de una aldea, a lo sí. mejor un grupo de 60 personas emocionalmente equivale a una familia. Mucha parentesco, pero también un trato de favor absolutamente diferente al que tenemos hoy en casas o en pisos particulares. Claro, porque es que el concepto este de aldea es una cosa muy, digamos, muy tipificada, ¿no? Aquí. Quizás venga de los antiguos celtas, que eran, Sí, claro. que el concepto que ellos tenían era de, digamos, de una aldea, no tenían un concepto de una población, Sí, sino... sí, de hecho, justamente aquí, en la provincia de Ourense, se ve claramente como, porque a lo mejor en Pontevedra, en Lugo, en Coruña, aún ves un rural donde hay grandes casas de familias parentales, pero en Ourense se ve claramente, nuestros oyentes no lo pueden ver, pero tú sí, las casas están todas juntas una a otra como si fuera un castro. Sí. O sea, realmente hay una medianera y está una casa con la otra, hay cierta privacidad porque las son de piedra muy buena y no se oye, pero realmente las aldeas se siguen pareciendo a los castros. Antes, en una conversación que hemos tenido, me has comentado una curiosa relación entre los petos de ánimas y la Santa Compañía. Explícaselo a los... Sí, a ver, es algo completamente personal, ¿no? Pero que hablé precisamente con nuestro amigo común Jonathan. Esa sensación de que ya de niño, ¿no? De ver, de acercarte a esos petos de ánimas, ver lo que ahí está representado y hacer una asociación con precisamente la Santa Compañía, ¿no? En sus diferentes interpretaciones está que es una procesión de ánimas. Entonces, esto es muy interesante, ¿no? Porque un poquito sosteniendo lo que decía antes, en un peto de ánimas hay un colectivo representado. Y a veces se busca que aparezcan ahí sus atributos, ¿no? Aparecen mitras de cargos eclesiásticos, aparecen censuras, se llaman, no sé, esas calvas que tienen los monjes, ¿no? Sí, sí, sí. O aparecen atributos de oficios que yo creo que hacen referencia a quién fue el pecador que ahora es penitente, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, de alguna manera, refuerza esta idea. En ese peto de ánimas viene a defender o a ser un apoyo de estas personas, ancestros ya, antiguos, que ya no están con nosotros, pero que cometieron una serie de pecados. Esto es un poquito de psicología sistémica, cosa que me toca a mí más de... que siguen el remanente de esos pecados influyéndonos, de alguna manera, ¿no? Pues una tensión familiar, porque hubo... No, pues por desgracia en la guerra civil de esto sucedió muchísimo. Hay una tensión familiar no resuelta que se puede manifestar de mil otras formas, ¿no? Que aparentemente no le vemos relación, pero es algo ahí latente, y entonces sería muy óptimo, o sería muy digamos, más coloquial verlo como un fantasma que reclama justicia, y en un ambiente tan colectivo como la aldea, que fuera una manifestación colectiva, ¿no? Aparte, como que da un poco igual tu pecado. Tú formas parte de los que pecaron y que por lo tanto sigues vagando y sigues reclamando justicia o pidiendo perdón por lo que hiciste. Es que esto nosotros ahora lo vemos con unos conceptos de lo que es lo bueno y lo malo muy definido, pero en realidad cómo se digiere esto en el subconsciente o cómo se digiere en una mentalidad
ancestral. Desde luego la riqueza de estas tradiciones y de estas leyendas que hay por aquí, como en otros lugares de España. Lo que pasa es que digamos que se han ido perdiendo, se van perdiendo, y aquí en Galicia me comentaba el compañero que también se va perdiendo, que él tiene la impresión de que de aquí a unos años todo esto se perderá, y la verdad es que es una pena, ¿verdad? Es un cambio, como todos los cambios que afronta un individuo o un colectivo, es un cambio que hay que asumir. Se sustituyen creencias por otras creencias, que no dejan de ser creencias, ¿no? Porque creer lo que dicen en la tele o los bulos de internet no deja de ser otras creencias, y se sustituyen. Desde luego, mi impresión personal es que es una riqueza, porque de alguna manera en estas manifestaciones, complementadas de otra cosa que no hablamos, que son los festejos como se deberían hacer. Sí. O sea, celebrar realmente como se debería celebrar el Día de Difuntos, las Navidades, pero también el Carnaval, el Antroido, sí, entendiendo que hay una diferencia entre una palabra y la otra, lo que sucede posteriormente, Semana Santa, con diferentes procesiones, llegada de la primavera. Y yo creo que esto complementa. Creo que es un poco, nos perdemos un poquito lo que estamos estudiando si queremos ver solamente la fenomenología, como si se tratara de una casa encantada, porque no es así. O sea, para entender esta parte, creo que hay que entender toda la mentalidad y el mundo mágico en el que vivían estas personas. Y bueno, los que tenemos la suerte de vivir, yo ya llevo bastantes años, por lo menos podemos presenciar los últimos coletazos, ¿no? Yo ya no soy de esa manera, yo soy una persona completamente diferente, con 41 años, ya me eduqué de otra manera, y vivo y siento de otra manera. Entonces, evidentemente, con todo el esfuerzo de recuperar y analizarte de todo esto, no lo consigues, pues evidentemente esto se va a acabar. Pero insisto, entre todas estas cosas hay manifestaciones terapéuticas. Muchas de las cosas que se hacían eran terapéuticas, y en el mundo que vemos actualmente, precisamente vemos muchos problemas de este estilo, ¿no? De problemas de colectividad, de soledad, que hablábamos antes, de cómo se siente uno solo, desarraigo, que es algo que le escucho mucho a mis amigas psicólogas, y falta de conexión con la familia, con el colectivo. Sobre todo, es muy fácil hablar de la conexión con la familia, sí, cuando uno quiere ver solamente la parte positiva, ¿no? Claro. Pero por detrás está la conexión de la familia, sí, con esa tensión familiar que creo que vuelve a conectar con la Santa Compaña, por lo que decía antes. Pues curiosísimo, la verdad es que como he dicho, tú lo has dicho, que es una suerte vivir aquí, vivir esos últimos coletazos, y aparte de eso vivir en un lugar tan fantástico como este. Pues muchas gracias, Ismael. Al revés, gracias a ti y a Mega 4. Pues nada, hasta la próxima. Y bueno, os dejo con el programa que lleva mi amigo Luis Merino. Hasta la próxima. Estás escuchando Vía Incógnita. El buen amigo Jonathan Zúñiga es un gran conocedor desde su infancia de las historias, de las leyendas, de los mitos y de las tradiciones de Galicia. Especializado en la zona de Pontareas, como buen montañés, ha recorrido todos sus rincones, entrevistando, investigando y rescatando historias que solo están a mano de unos pocos. Si a esto le sumamos que Jonathan es una persona muy cauta, que nunca se había encontrado con el misterio, el siguiente testimonio le haría cambiar su perspectiva totalmente. Quedaros a escuchar Ánimas Longras, las esferas en el camino. Jonathan, bienvenido una vez más a Vía Incógnita, y este espacio
es para ti. El siguiente fenómeno del que os voy a hablar, es decir, como introducción, que sucedió en un sitio que tiene ya una historia muy oscura y muy mística. Yo soy de Galicia, en este caso del Ayuntamiento de Pontareas, y una de las 24 parroquias que tiene, que se llama Fozara, tiene un lugar que lo voy a explicar aquí lo más rápido que pueda, que entre los dos núcleos principales de población tiene un lugar que es un pequeño valle atravesado por un largo camino histórico. Tanto es una recta que hace como un ángulo en el medio y hace que las cuestas, que son leves, aún estén empedradas. Es decir, que en la antigüedad ese camino ya era importante porque unía estos dos núcleos principales de esta parroquia. Se cuentan las leyendas populares y no tan leyendas, porque esto fue recogido por dos arqueólogos en los años 70 cuando excavaron un castro celta de la zona, que es la ciudad de Caneiro, que se puede encontrar en internet algo de información, que hicieron un trabajo también recogiendo el folclore oral popular, es decir, las leyendas, y una de ellas, que ya os digo no es tanto leyenda, dice que ese lugar, que se llama As Longras, que viene de largo, el camino largo, longo en galego, era un lugar maldito. Era un lugar maldito vinculado totalmente a la oscuridad, tanto es que yo también personalmente intenté recoger allí algo de información de tradición oral y me decían algunos vecinos mayores que era un lugar que tenía que ver con la propia muerte. Tanto es que aquí en mi zona, una de las leyendas que más tienen que ver con la muerte, es decir, no hablando ya directamente de la Santa Compaña o Compaña, sino de otros seres que hacen la misma función, es a cabra do monte o raro, que son unos pájaros, llamémosle mitológicos de la muerte, que cuando cantan o aparecen, como decimos aquí, ventan que va a morir alguien, es decir, tienen el augurio de que alguien va a morir de la zona. Pues ellos me hablaron de que esa zona tenía que ver con este pájaro, pero el lugar en sí, la cristianización lo tomó como un lugar maldito, y tanto es que lo que recogieron estos arqueólogos fue que se tuvo que hacer un rito cristianizador y santificador del sitio, y para ello tuvieron que hacer una procesión saliendo de la iglesia parroquial en esa dirección y otra de una capilla, la capilla de San Juan en castellano, con el santo, y en ese lugar hacían una danza, se intercambiaban los santos, estos iban uno a la iglesia, el otro a la capilla, para después volver a su sitio de origen, volviendo a hacer otra danza en ese mismo lugar que estaba aparte en el centro de la ruta. Dicen que se hizo esto hasta que el lugar quedó santificado y pacificado de ese mal, por así decirlo. Pues bien, ahora ya volviendo a lo importante, que es lo que, importante para mí, que fue mi vivencia personal en ese lugar, es que un día de este verano, hablamos de este verano 2021, fui acompañado de otra persona a ver ese lugar. Yo ya tenía ido muchas veces, pero en la oscuridad, es decir, oscuridad cuando estaba anocheciendo, cuando se marchaba el sol. Y fuimos simplemente más bien a ver qué energía, que es lo que nos gusta a nosotros, la parte sensitiva de la energía y cómo reacciona el cuerpo ante posibles fenómenos en esos lugares, qué ocurría. Y nuestra sorpresa fue la siguiente. Estando en el centro más o menos del camino, es decir, debe tener unos 200 metros de largo, en la zona central, hablando tranquilamente, sin ningún tipo de miedo, por así decirlo, ni nada que nos estuviera haciendo sentir mal en el sitio. De repente yo, que estaba de pie en el centro del camino, que tiene muros a los lados y tendrá unos 2 metros de ancho, me pareció ver algo que venía como de frente, pero a lo lejos. Es decir, el camino, como tiene muros a los lados, vi como si fuera una especie en un momento de reflejo, y la otra persona que estaba a mi lado, que estábamos hablando, estaba sentada en una esquina del camino, y yo que vi aquello
Pero en ese justo instante no le di importancia. Volví a ver para esa persona y le dije, ostras, creo que viene algo por ahí, porque estábamos ya en el momento justo que está anocheciendo. Es decir, ya cuando hay poca luz, ves algo, pero hay poquita luz. Mi sorpresa fue que cuando volví a ver para frente, hacia ese lugar, vi que tenía algo, que ya mi cuerpo se puso nervioso, que no sabía identificarlo, justo enfrente de mí y que se acercaba a mí. Y ahora explicaré. Porque lo que vieron mis ojos fueron dos especies de auras de luz, una luz tirando entre un violeta morado pero a blanquino, por así decirlo, tirando a blanco, un color muy extraño, la verdad que muy extraño. Era un morado pero claro y se distinguía perfectamente dos pequeñas, como dos bolas de luz, dos auras. Una iba justamente por el medio y medio del camino y la otra iba a su par, pues nada, a 50 centímetros, un poquito más baja. Yo cuando vi aquello me quedé de piedra, no tuve reacción, porque vi que venía a una altura de 1,5 metros perfecta, por el medio y medio del camino perfecto. Me sentí inmovilizado, hasta que reaccioné justo cuando la tenía pues a 1 metro de mí más o menos, porque decir que lo que me sorprendió es que eso no paraba. Es decir, venía a una velocidad no rápida, pero no paraba y me dejó bloqueado. Justo cuando vi que la tenía a 1 metro, reaccioné, me saqué del centro del camino, cogí a la pareja que me acompañaba en aquel momento, al compañero que estaba conmigo, lo saqué también del camino, muy nervioso yo, nos echamos para una esquina, le dije, no veas. Ahí ya me vino a la cabeza todas las leyendas que tenemos aquí sobre la Santa Compaña, Stántiga y estos tipos de seres que transitan los caminos por la noche. Esta no sé lo que pasó, debió pasar de largo y la persona que estaba conmigo también se puso muy nerviosa. Ya me dijo, no se puso nerviosa porque ella no vio nada por lo que pasó por allí, sino por verme a mí, que soy una persona bastante seria en estos temas, y verme tan nervioso, tan que no era yo, es decir, blanco, totalmente pálido, que parecía que era un fantasma de verdad, pues también se puso muy nerviosa. Y luego todo sucedió muy rápido, nos pusimos la verdad nerviosos, ya de repente estaba anocheciendo, era de noche en el camino, debe ser la sensación y los nervios, y por una esquinita del camino, como decían aquí antiguamente los viejos cuando hablaban de estas cosas, salimos del camino y nos fuimos. Decir que en la tradición popular de nuestra zona se dice que a partir de que marcha el sol, a partir de que queda la oscuridad en la tierra, se tiene que andar, esto decían los viejos, por las esquinas de los caminos, porque por el centro del camino es por donde transita la estancia, como llamamos aquí, que es traducido la Santa Compaña. No sé si realmente vi la compañía, no sé si también podía ser ánimas, como lo llaman aquí, muertos que transitan los caminos y se suelen aparecer así cuando marcha el sol, pero lo que tengo claro es que vi algo que le di muchas vueltas durante mucho tiempo que no puedo explicar, y en todo el tiempo que llevo intentando descubrir, conocer el mundo del misterio, del más allá, de las incógnitas que hay en este mundo y misterios, fue la experiencia más fuerte que tuve hasta ahora, con mucha diferencia. Cuando le contesto, por ejemplo, a mi abuela, que tiene mucha memoria y ella se crió de niña en un mundo donde no había televisión y se contaba esto con sus familiares al calor de la hoguera por las noches, no le sorprendió tanto. Dijo que eso antiguamente no era nada del otro mundo, como diciendo que viera un ánima, un alma en pena, y que lo más común de verla eran ese tipo de luces, lo de ver el ser con el atuendo del traje oscuro, tipo la muerte y tal, eso casi nadie lo ve. Yo también lo tengo recogido en leyendas de que lo más común es ver luces más o menos como yo las vi. Decir que los días siguientes en la zona, que sepamos, no murió nadie, y que más bien yo creo que sin querer estando allí cogimos un canal energético, algo así por el estilo del lugar, y pasó lo que igual si coges ese canal pasa todos los días. Es decir, ves algo que está allí, que estuvo allí y estará allí, y que ya desde el pasado se intentó santificar y que se fuera de allí. Y nosotros lo conseguí, bueno, yo en este caso creo que lo conseguí ver, y no tengo más explicación más allá de lo que dicen aquí los viejos y las tradiciones, de que era un alma en pena, o dos almas en pena, porque eran dos auras, pero aún a día de hoy otra explicación no le puedo dar, porque más que le di vueltas, tanto la reacción de mi cuerpo, que se me puso los pelos de gallina, como
lo que presencié. Es que no le puedo dar otra explicación porque sé 100% de que eso fue real, fue físico. Aunque fueran 2 auras, yo sé lo que vi. Y otra cosa que luego ya estudiando un poco, haciendo reflexión, examinando lo sucedido, estudié tiempo después, porque yo me quedé un mes que no sabía si decirlo o no decirlo, porque no sabía aún ni cómo explicarlo realmente. Pero después ya, haciendo eso, estudio, aquí hay la tradición que dice que si ves a la compañía, un alma en pena, por un camino, que tienes que hacer un círculo, apartarte del camino, bueno, hacer un círculo, meterte dentro, no mirar, decir que si eso es como yo lo viví, es muy difícil, no te da tiempo a nada. Una, porque te quedas impactado con lo que estás viendo, y otra, que eso no para. No tiene un ritmo rápido, pero va por el centro y centro del camino, como decían los viejos, y no para. Entonces no tienes tiempo de reacción. Al final van a tener razón también la gente mayor que decía que lo que hay que hacer es apartarse del camino y meterse en la esquina y no mirar. Es decir, eso es tal vez la tradición más antigua que tenemos. Después lo del círculo y demás, bueno, pues se fue sumando, pero aquí a la gente mayor que no tenía esos conocimientos globales, que vienen de otras zonas de Galicia, del círculo, la cruz de David y todo esto, pues lo que siempre te decían era eso. Y decir que pasado un tiempo, pasado un mes y poco de ese suceso, con la misma persona me pasó también algo que esta persona también lo sintió en otro lugar, porque pasamos todo el verano visitando lugares, por decirlo así, místicos y míticos de nuestra zona. Más que nada por eso, por el tema energético, pero sin querer, mira tú lo que nos fue pasando. Y decir que en este lugar, que era un antiguo castro y santuario, monte de San Cibrán, en Gulans, otra parroquia, que es un alto, es un mirador espectacular sobre mi zona, que es Ovaldotea, estando allí también a la misma hora, a la hora de que se pone el sol, pero hay luz, como puedes ver algo. Es una zona también muy cristianizada, tiene hoy en día un pequeño templo cristiano, una gran cruz en el monte. Pues andando los dos por esa zona, por un camino, y sin venir, como vamos a decirlo así en plata, sin venir a cuento, escuchamos de repente como el ruido de unas campanas, pero clarísimas, tanto yo como la otra persona, fue clarísimo el ruido, tanto que nos quedamos parados. Y había allí una caravana, no recuerdo porque era verano, que estarían haciendo turismo, los únicos que estaban en el monte aparte de nosotros. Y yo pensé, porque había un pequeño alto y no miras lo que había detrás, que estaría alguien detrás de ellos. Y la sorpresa fue cuando llegamos arriba, que no, estábamos solos. Esa gente estaba mucho más abajo que nosotros, era imposible que fueran ellos. Y era la mítica campana, como cuando el San Cristán toca las pequeñas campanas de la iglesia, pero fue un sonido único y seco, fue un tran. Y nos quedamos parados y luego asustados ya realmente cuando vimos de que no había nadie más allí. También investigando un poco esto, se dice que también cuando la compañía, las ánimas, las almas en pena transitan por los caminos a esa hora, una de las cosas que los seres humanos podemos notar para que apartemos del camino y la dejemos pasar, porque al parecer ese es el quid de la cuestión, que tú te apartes de su camino, que te vayas para la esquina del camino, que la respetes y la dejes pasar, es que huele a cera, o también otras que suenen campanas, que yo esto lo desconocía hasta que nos pasó esto, y esto ya te digo, fue a 2 personas, a mí y otra persona, que era la misma que estuviera, pero la otra vez, esa persona en Aslogras no pudo ver nada, pero esta vez sí pudo escuchar perfectamente el sonido de esa campana. Decir que también no pasó nada, más que eso, que escuchamos, nos asustamos un poco, ya teníamos un poco más de conciencia de hacía mes y poco que nos pasaba lo anterior, no fue como aquella vez, pero nos estábamos dando cuenta de que hay cosas en este mundo que no se pueden explicar, y a veces ocurren cuando bien menos piensas que van a ocurrir. Tú igual si vas en plan a un sitio místico con grabadoras y tal, tú a buscarlo no encuentras nada, pero tú si estás en un sitio, a veces sin quererlo, que es místico, energético y demás, puedes llegar a entrar en el canal energético de ese lugar y ese lugar te puede enseñar lo que esconde también energéticamente dentro y por qué, como en el caso este último que os hablo. Ese lugar fue un sitio prehistórico, fue un castro celta también, tuvo un pequeño asentamiento romano en el lugar y después fue un templo cristiano antiguísimo, porque allí al lado apareció restos de
de una pequeña capilla del siglo 8-9. O sea que, ¿por qué ese sitio siempre atrajeron al ser humano? ¿Y por qué aún a día de hoy son míticos y místicos para el ser humano? Para Vía Incógnita Radio, aquí Jonathan Zúñiga, alias Omeigo Dotea. Un saludo y espero seguir colaborando y echándonos un cables en este mundo que tanto nos gusta, que es el mundo del misterio y la incógnita. Estás entrando en la sección Curiosidades. Dioses, estrellas y brujas en la montaña de Tindaya. Esta pirámide perfecta que surge de los llanos de Esquinzo, al norte de Fuenteventura, guarda un rico patrimonio arqueológico que se ha convertido en fruto de leyendas y creencias que aún persisten. Y precisamente por ese ambiente marcado por la horizontalidad de la montaña, que apenas levanta 400 metros desde el nivel del mar hasta la cima, parece enorme, gigantesca, aunque desde la superficie el Esquinzo apenas levante unos 210 metros. La fría ciencia dice que esta elevación es un pitón traquítico. En palabras llanas, para explicar el origen de la montaña hay que imaginar un volcán aún más grande. El magma, ascendiendo por el cono, se endureció en el interior de su continente y la erosión lo dejó en el aire. Pero la montaña es mucho más que esos. Un templo al aire libre desde el que observar y precisar el paso de los astros a lo largo del ciclo anual. Los podomorfos son grabados rupestres de diseño rectangular que simulan pies humanos. Las diversas campañas arqueológicas han encontrado más de 250 representaciones de estos pies, que se concentran de manera abrumadoramente mayoritaria en la vertiente sur y noroeste de la montaña. Estos dibujos en la piedra, que se realizaron mediante la técnica de picado continuo, se sitúan en cornisas y grandes piedras lisas que permiten plantarse sobre ellos y mirar hacia donde ellos miran. La inmensa mayoría de estos grabados están orientados en una cuña que oscila entre el oeste y el suroeste. Y por ello, reconocido santuario, los pobladores prehispánicos de la isla convirtieron esta atalaya privilegiada en un auténtico templo al aire libre, en el que el tránsito de los astros se convirtió en un pilar fundamental de las creencias de aquellos hombres y mujeres. Es muy probable que la cima de la montaña fuera el escenario de rituales religiosos y de prácticas de carácter mágico o simbólico. Durante siglos a Tindaya se la conoció como la montaña de las brujas. La pequeña ermita de Nuestra Señora de la Caridad del siglo XVIII, situada en los pies de la montaña y en el caserío de Tindaya, recuerda que desde hace algo más de 6 siglos los viejos dioses dejaron de mandar en la zona. Hablamos de la mina Cascada de California. En la década de los años 1850, varios hombres del regreso al este habían venido al estado dorado en busca de fortuna, a unas 2,5 millas al este de Fort Reading. Desde allí, los buscadores siguieron otro arroyo hacia el este durante unas 30 millas cuando se encontraron con una cascada alta. Allí encontraron un rico depósito de oro sobre la cascada. Sin embargo, este fue un momento peligroso en la región, ya que los indios, hartos de que los mineros invadieran sus tierras, solían atacar. Tomando del depósito de oro lo que se pudieron llevar, pronto huyeron por temor a los nativos. Al regresar a Fort Reading, pidieron protección, pero no se pudieron salvar tropas. Pronto los hombres regresaron al este de donde habían venido. Años más tarde, en la década de 1870, uno de los hombres de este grupo original, junto con su yerno, regresaron a la zona con la esperanza de localizar nuevamente la cascada. En Reading, preguntó por un arroyo con una cascada alta y dijeron que había uno en Bear Creek, cerca de Inwood, a unas 25 millas al sureste. La pareja pronto llegó a Inwood, contó su historia de la mina Lost Waterfall y pasó semanas explorando Bear Creek Canyon. Sin embargo, después de una larga búsqueda, los dos finalmente se dieron por vencidos y regresaron al este para no ser vistos nunca más.
Los lugareños especularon que el país que rodea a Inwood está compuesto principalmente de roca volcánica y pensaron que era un sitio poco probable para encontrar oro. Lo más probable es que muchos creyeran que el oro podría haberse encontrado en otra cascada en Clover Creek, a unas 3 millas de Oak Run y 25 millas al este de Reading. Y hablamos del folclore escandinavo. Se decía que los gigantes y los trolls habitaban en los sombríos bosques de pinos, así como en cuevas y grietas en las montañas. Los pinos, antiguos y primitivos, son descendientes directos de los bosques que florecieron mucho antes que las latifoliadas. Las ramas de pino se encendían en pleno verano para iluminar el camino a Hel, para Balder, mientras que en la cultura azteca, antorchas de pino ardientes y chisporreantes iluminaban muchos rituales y ceremonias. Para los druidas, el pino escocés era uno de los árboles principales, además de ser uno de los 3 árboles de hoja perenne nativos de Gran Bretaña, junto con el enebro y el tejo. El pino se usaba a menudo como madera para ataúdes. El pino, el cedro, que se creía que preservaban el cuerpo de la corrupción. Desde la muerte hasta la resurrección, dioses como el egipcio Osiris y el griego Atis están asociados con el pino. Curiosamente, una canción rumana habla de 2 amantes que murieron de amor y fueron enterrados en la misma tumba. Uno se convirtió en pino y el otro en enredadera, por lo que los amantes continuaron abrazándose. Estás entrando en la biblioteca oculta. Hoy, en la biblioteca oculta, presentamos El Diablo y la Llorona, extraído del libro Mitos y leyendas de Onda, de Tiberio Murcia Godoy. El Diablo. Desde tiempos remotos y con la llegada del hombre español a nuestro continente, también llegó el diablo. Fueron los españoles quienes primero fueron azotados por él. El diablo, según dicen, era un ángel, pero como quería abarcar todo y al no poder conseguirlo por las buenas, se convirtió en malvado. El diablo puede convertirse en lo que desee, pero el aspecto más conocido es el de un hombre alto, con ojos profundos y perilla con forma de candado. Su oficio es hacer el mal y buscar almas ofreciéndole al parroquiano indeciso todas las riquezas del mundo, dinero, mujeres, droga, vicios, con tal que le entregue su alma. Y cuando el parroquiano fallece, el diablo se lleva su alma. Algunos le han visto montado sobre una bestia, que arroja fuego por los orificios de su nariz. La contra, para repeler al diablo, es cargando una imagen religiosa, un crucifijo bendito, y así el diablo no se acerca jamás a las personas. La Llorona. Narran los que la han visto que la Llorona tiene cuerpo de mujer que se mantiene gimiendo y que tarde en la noche sale a recorrer las riberas de los ríos y las quebradas para llamar la atención de las personas. Esta mujer en pena está condenada por los siglos de los siglos a llorar la muerte de su hijo, a quien ahogó en desesperación por el rechazo a la que fue sometida por el hombre a quien le dio su amor y de su familia, quien no la recibió como madre soltera. Y de ahí en adelante busca en los niños que encuentra en su camino para recuperarlo, y por eso cuando una persona sale a observar a la Llorona, ésta desaparece y busca una criatura que haya en la casa, llevándosela que encuentre. Pero al observar que no es su hijo, le dará muerte. De ahí que las madres de familia recomiendan a sus hijos más pequeños no andar tarde en la noche, porque si se encuentran a la Llorona y van a consolarla, ésta les hará desaparecer para siempre. La Santa Compaña, la Estadea, la Hueste, la Estántiga,
tantos nombres recibe esta procesión de ánimas, dependiendo en la zona de Galicia en la que nos encontramos. Recuerdo ya hace algún tiempo, como cierto contacto de tantos que hay en las redes sociales, preguntaba en una publicación en su perfil de Facebook algo que llamó mi atención. La pregunta era clara y dedicada exclusivamente a investigadores y experimentadores. ¿Qué preferís? ¿Ir a pasar miedo a un lugar o ser objetivos y encontrar el origen de los fenómenos? Yo no sé si por defecto, no sé si porque realmente así lo sentían, no sé si por el miedo de las personas a dar otro tipo de opiniones o por crear polémica, pero tenéis que creerme, todas las respuestas que se dieron en esa publicación eran exactamente iguales. Todo el mundo respondió ser objetivos y descubrir el origen de los fenómenos. Todo el mundo, sin excepción. Nadie dio otro tipo de respuesta. Yo me quedé con ganas de responder. Tenía algunas cosas que hacer aquella mañana y decidí dejarlo para más tarde. Finalmente se me terminó olvidando por completo y hace poco que me acordé de ello. Si ahora un servidor pudiera responder a aquella publicación, yo recuerdo la pregunta: ¿qué preferís? ¿Ir a pasar miedo a un lugar o ser objetivos y encontrar el origen de los fenómenos? ¿Sabéis cuál sería mi respuesta? Depende. Esa sería la respuesta que yo daría al compañero. Depende. Depende de la situación. Para encontrar el origen de los fenómenos paranormales, hace falta ir a un lugar abandonado y encontrar resultados, pruebas de campo, laboratorio, testimonios, meternos en ciencia, descartar, comprobar, repetir, reproducir, imitar. ¿Para qué quiero ser objetivo y realista si ya lo intento ser cada vez que salgo a experimentar? Lo hacemos durante todo el año y muchos dirán: Luis, ¿qué estás diciendo? Parece mentira. Veréis, en la primera y segunda ocasión que subimos a Galicia a experimentar en el psiquiátrico de Toem, fuimos una vez más a intentar ser objetivos y realistas, pero la tercera vez me dije a mí mismo: no quiero eso, necesito encontrarme de nuevo conmigo mismo, volver a sentir aquello que me llevó a empezar en todo esto y que lógicamente ya casi tenía olvidado, y lo tenía claro. No iba a subir en esta tercera ocasión a experimentar, ni iba a aportar mi maletín con todo el equipo, detectores, medidores y linternas, únicamente me llevé mi grabadora. La idea para ese tercer viaje, y además es algo que propuse a los compañeros, era simplemente sentir. Y diréis: Luis, las sensaciones son subjetivas. Y yo pregunto: ¿qué más da? Precisamente no iba a necesitar mostrar ninguna prueba a nadie, no necesitaba exponer ningún estudio ni ningún trabajo en ningún lado. Era algo que quería quedarme únicamente para mí, haciendo ese tipo de viacrucis catalogado como maldito, en lugares donde testigos han visto a la compañía pisar ese mismo suelo donde ellos se encontraron con lo imposible, una noche de difuntos o en el silencio de la oscuridad, escuchando únicamente el sonido de la naturaleza, y mejor acompañado de un candil que sabemos que da una luz más tenue antes que el de una linterna. Sentir. Repito, únicamente sentir. Y cuidado, no me malinterpretéis. Yo sé que no me iba a encontrar con la compañía, ni con unas luces de esas populares en el monte, ni nada que se le parezca, al menos eso creo, quién sabe. Pero estoy totalmente de acuerdo con el buen amigo Jonathan Zúñiga. Cuando las personas que vivimos en ciudades llegamos a Galicia, donde te despojas de los coches, de los ruidos, de la vida frenética, del trabajo y de las preocupaciones, parece que se abre un velo, una conexión, donde precisamente ese velo entre lo misterioso y lo físico se hace más palpable. Y donde de manera casi inconsciente empiezas a sentir cosas que jamás habrías podido explicar. Cuando estuvimos esa tercera vez, y a pesar que realizamos ese paseo de día finalmente, llegando al Castro de Santa Lucía, arqueológicamente sin explotar y desconocido para la gran mayoría, llegábamos a un lugar y nos daba sueño, sentíamos una paz y una tranquilidad, unas sensaciones que no pueden compararse con nada parecido, y que no podría explicar de ninguna manera. Una conexión con otro tipo de realidad, imposible de percibir en nuestra vida cotidiana y en las ciudades donde residimos. Lo más importante es lo que hacemos durante todo el año como equipo, ser objetivos y realistas, pero de vez en cuando, aunque sea una vez al año, es bueno buscar un hueco para encontrarse con uno mismo, con este tipo de sensaciones, de abrir ese velo que creíamos olvidado, y que puede ser el caldo de cultivo perfecto para toparnos con el misterio. Todo esto te lo da la Galicia más rústica, más antigua, arropada por antiguos bosques, castros y pazos. No olvidemos que las sensaciones y las experiencias personales alejadas de aparatos y detectores pueden ser tan importantes para uno mismo como la mejor de las pruebas de campo. Y aún así, después de pasear por aquellos senderos donde los testigos se encontraron con la procesión de ánimas, si vosotros no conseguís ver nada especial en la noche, tranquilos. Quedaros con la experiencia de pensar que habéis caminado por lugares donde ocurrieron extraños hechos que de momento no se pueden explicar.
Si así está destinado, el misterio hará su aparición en cualquiera de las noches en Galicia. Y si no, siempre podéis tomar en una taza de barro un poco de orujo de hierbas que, acompañado de un buen fuego, al pie de una chimenea y con la mejor compañía de amigos, compañeros y gente de la zona, junto con viejas y antiguas leyendas, harán que la noche sea especial para vosotros. Os podréis iros a dormir y pensar que tal vez la próxima ocasión no haga falta que vosotros busquéis el misterio, sino que sea el misterio el que os encuentre a vosotros. Buenas noches, amigos. Nos vemos muy pronto y que el misterio os acompañe.